Bendiciones a todos. Qué hermoso es poder encontrarnos nuevamente como cada viernes. En esta oportunidad, el tema de hoy se titula Conectados a Wi-Fi. Pero antes de desarrollar el mensaje, te invito que oremos juntos. Padre, te abrimos nuestro corazón para poder entender tu palabra y ponerla en práctica. Gracias por tu inmenso y eterno amor. Ayúdanos a menguar para que tú sigas creciendo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo vivía su estadía en la cárcel de Roma. Pero no estaba allí porque había hecho algo malo. Él estaba ahí por predicar a causa del Evangelio. Entonces, podríamos decir que Pablo estaba injustamente en prisión. Sin embargo, desde allí, desde el dolor, desde la prisión, desde la injusticia, Pablo se motiva a escribir cartas, también llamadas epístolas de la prisión. Vamos a ver en esta oportunidad unas líneas de una de esas cartas. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, para que nada nos afane, todo necesitamos presentarle a Dios. Esa palabra petición en el griego es la palabra aintema. ¿Y qué significa? Significa pedido, deseo, anhelo, situación. Es necesario que le digamos lo que pensamos y lo que sentimos. Continúa diciendo en oración. Esa palabra, orar, sea cual sea el idioma, es abrir el corazón a Dios. Necesitamos intimidad, oraciones genuinas. ¿Alguna vez oramos oraciones que no fueron las de nuestro corazón? Muchos oran con el léxico de otros. Otros oran 30 segundos y se aburren, no saben qué más decir. ¿Cuál es la clave? La clave es abrir el corazón a Dios. Y finaliza estas líneas diciendo: y ruego con acción de gracias. Esa palabra ruego en el griego es la palabra desis, que significa suplicar. Tal vez nos enseñaron, nos aconsejaron: no le supliques nada a nadie, no le ruegues nada. Pablo nos enseña que es necesario que vayamos delante de Dios con todo, con nuestras peticiones, con nuestros anhelos, sea cual sea nuestra situación, en toda ocasión, con oraciones genuinas, abriendo nuestro corazón y con ruego y súplica. Bueno, ahora bien, con estas líneas han surgido muchísimas preguntas. Vamos a hablar de 3 preguntas y sus respuestas. La primera pregunta: ¿por qué? ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué tengo que orar? Vamos a buscar la respuesta en el libro de Mateo, capítulo 26,
versículo 41. ¿Leemos juntos? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Necesitamos orar porque la carne es débil. La carne nos va a pedir las cosas de la carne. La carne no está conectada al Wi-Fi de la oración. La carne nos va a pedir comer. La carne nos va a pedir descansar, dormir. La carne nos va a pedir estar horas mirando series en Netflix. Nos va a pedir estar horas en el Facebook para no tener horas para conectarnos al Wi-Fi de la oración. Muchos disfrutan y se deleitan en la carne y no la disciplinan. Y otros la disciplinan y se deleitan en Dios. Nosotros fuimos formados, creados, tenemos ADN para ser imitadores de Jesús. ¿Qué hacía Jesús todos los días? Jesús no sanaba a ciegos todos los días. Jesús no multiplicaba peces todos los días. Pero había algo que Jesús hacía todos los días, sin importar la situación. Jesús se conectaba al Wi-Fi de la oración. El corazón del Hijo, directo al corazón del Padre. Y nosotros somos imitadores de Jesús. ¿Por qué tenemos que orar? Porque la palabra de Dios dice que la oración agrada a Jehová. Veamos la segunda pregunta. La pregunta número 2. ¿Por qué nos cuesta tanto orar? ¿Por qué nos cuesta participar de las reuniones de oración? ¿Sabes por qué? Porque hay una persona que no quiere que disciplinemos la carne. No quiere que tengamos la disciplina de la oración. Esa persona no solo no quiere, sino que se ocupa que así sea. Esa persona nos opone, nos distrae. Esa persona conoce el poder de la oración y nos hace guerra, nos lucha, porque él sabe que en la oración queda en desventaja. Y esa persona es Satanás. Vimos por qué tenemos que orar, por qué nos cuesta tanto orar. Vamos a la tercera pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos que orar? ¿Cómo debemos orar? Vamos a buscar la respuesta en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6. ¿Leemos juntos? Cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Para ir a orar a Dios, necesitamos cerrar la puerta. Necesitamos desconectarnos para conectarnos. Pablo, cuando escribe esas líneas, no las escribe desde sus vacaciones en las islas paradisíacas. Pablo estaba atravesando una situación injusta. Tal vez nuestra situación hoy sea injusta. Podemos estar en prisión, sea cual sea nuestra situación.
cansancio, dolor, tristeza, hartazgo. Tenemos muchas deudas. Tenemos situaciones con otras personas sin resolver. Podemos ir delante de Dios y decirle con corazones sinceros, con oraciones genuinas: Padre, te abro mi corazón. Tengo muchas deudas y no sé cómo las pagaré. Perdóname por haber sido mala administradora. La palabra de Dios nos habla de que si tu hermano tiene algo contra mí, que yo vaya y me reconcilie con él. Que podamos expresarle a Dios si tenemos algo contra alguien. Estoy enojada, estoy triste, estoy dolida. Es más, no puedo ni ver a esa persona. Perdóname, Señor. Enséñame a perdonar y revélame en qué estoy fallando. La oración también es dar gracias y pedir perdón. Tendremos autoridad para declarar cuando tengamos humildad para confesar. En una oportunidad recuerdo unas frases y te las quiero regalar, quiero compartírtelas y que reflexionemos juntos en voz alta. Por dormir toda la noche en una cochera, no nos convertimos en auto. Por leer siempre el mismo libro, no nos convertimos en el escritor. Pero por orar sin cesar, en todo momento, con oraciones genuinas, abriendo nuestro corazón, sí nos convertimos en íntimos con el Padre. Si Jesús, en el peor momento de su vida, vio la oración como una necesidad, nosotros también podemos. Nosotros también podemos conectarnos al Wi-Fi de la oración y ir delante de Dios con oración, con ruego y con súplica, como Jesús nos enseñó. Si por algún motivo estás viendo o escuchando este video y todavía sentís que Dios no es el dueño de tu vida, con tus palabras, ahí donde estás, o con esta oración, dile: Jesús, te abro mi corazón. Te recibo como mi único Señor y Salvador. Dios, creo que enviaste a tu único Hijo por amor y por el perdón de mis pecados. Amén. Amén. Que el Espíritu de Dios nos ayude a disciplinar la carne, a ser imitadores de Jesús, a agradar a Jehová. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que Él te muestre su favor y que nos dé de su amor. Amén.